Astronauta del Misterio, buenas noches, gracias por estarnos viendo. Si usted ha continuado, vamos a la tercera cápsula de la noche y posiblemente cambiamos el formato de este programa, menos humor. A mí me gusta el humor, no lo sabemos, estamos asegurándonos. Usted deje los comentarios, por favor, ya sea vía redes sociales, en el YouTube o directamente a mi casilla de inbox para saber si el nuevo formato le está gustando. Vamos a tener programas muy interesantes, vamos a seguir con los open mix de relatos de miedo, de relatos de extraterrestres. Vamos a hablar del siguiente episodio de profecías del fin de los tiempos, según distintos tipos de religiones, porque lo que está pasando en este momento en Siria, en Irak, en Jerusalén, tiene mucho que ver con esto, con el fin de los tiempos, quizá de los judíos. Pero también tendremos episodios sobre extraterrestres, avistamientos, y recordaremos episodios sobre cosas un poco más incógnitas. Así es. Astronauta del Misterio, muchas gracias por acompañarnos. Vamos al último caso del día. Que este es un caso para mí totalmente fantasioso. A partir de ese momento, Astronauta del Misterio, yo a usted le dejo la duda. Esta es una teoría de las más difundidas en las redes sociales desde hace mucho tiempo, que se ha visto correspondida por muchos otros planteamientos, en los cuales yo hoy ya hablé de tres. La Luna no es natural. La Luna es un satélite artificial. 2. ¿Quién la posee? Y número 3. ¿Qué ha sucedido en estos años que se necesitó de una pandemia, de ocultarnos y esto es un gran cambio para que nuestros gobiernos y las dos mayores religiones del planeta Tierra, como lo es la judeocristiana y como lo es la musulmana, hayan hecho el pacto más grande en la historia, del cual usted, estoy seguro, no prestó atención, pero sucedió en Italia. Y además, hubo una junta con los mayores líderes del mundo, la cual usted puede buscar en sus redes sociales, en sus redes nacionales, en las historias del momento. No le miento porque ahí está la prueba. No sea realmente para lo que estamos planteando, es verdad, eso es muy posible. Yo, astronauta del misterio, vengo a mostrarle pues el planteamiento. Vamos a la teoría, astronauta del misterio. Porque hablemos de qué es la luna. La luna, lugar maravilloso que cuando volteamos todos al cielo nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? Este maravilloso objeto que no conocemos en su totalidad, en su cabalidad, totalmente de una forma única, porque nada más le hemos visto una sola cara. Y que además, usted sabe, y si usted no lo sabía, que solamente vemos una sola cara y que no hemos conocido la otra cara, porque la luna nunca se da vueltas. Nunca hemos podido ver su rotación completa. Siempre la misma alrededor de nosotros. Da muchos cuestionamientos que la ciencia aún trata de explicar, que la ciencia aún trata de entender, y que hoy hay muchas teorías conspiranoicas, conspiradoras de ciencia, que dejan mucho a entender, porque usted lo sabe, y si no lo sabe, se lo voy a contar yo aquí. Hoy se intenta conquistar la luna, no con otro fin más que podamos despegar de ahí, porque es muy caro y costoso y difícil despegar desde el planeta Tierra. Pero si despegáramos desde la luna, y usted puede buscar este elemento que en los Países Bajos se está haciendo muchas investigaciones de cómo trabajar con el polvo lunar, poder esos elementos, esos compuestos, desintegrarlos de cierta forma, integrarlos a elementos nuevamente y de ahí construir una especie de combustible, porque la luna tiene menos gravedad y puede hacer que los viajes espaciales sean mucho más económicos. Pero hay muchas preguntas, porque usted sabe cuántos cráteres ha visto en la Tierra, cuántos cráteres ve en la Luna. Y la teoría, a continuación, dice esto. La Luna siempre fue un satélite artificial hipnótico, utilizado
como base. ¿Por quién? Por 3 religiones, 3 especies dominantes: los draconianos, los arconianos y los reptilianos, bajo la sala 4D para el control y la manipulación de la Tierra durante milenios. Esto es algo que, Astronauta del Misterio, yo le vuelvo a contar, le vuelvo a decir, esto dejémoslo en la parte de la fantasía, en la parte de la imaginación, pero que mucha gente ha cuestionado y que yo mismo le digo, ¿de dónde ha surgido esta teoría? Y por más allá de la investigación, me ha sido de lo más trágico e incompleto poder encontrarlo, porque no lo he encontrado en su totalidad, pero sí muchos datos escritos, gente que argumenta esta teoría y que la ha llevado a acrecentarse de una forma única. Y con algunas bases de ciencia que es verdad, o sea, usted puede entrar y preguntar por qué solamente vemos una sola cara de la luna y ciertas respuestas, pero que ya en la comunidad científica no deja a cabalidad si esto es real o no, si esto podemos quedarnos con esa respuesta o no. Capitalistamente nos hemos quedado con que podemos llegar al espacio y hacer otras cosas, y que de verdad lo que está pasando hoy con la guerra del espacio, capítulo que ya hablamos aquí en Astronauta del Misterio, es terrible. El despliegue de tanta basura que estamos dejando, que ya no podemos ver el cielo, de que usted va a ver muchos objetos voladores no identificados, porque usted no lo va a identificar. Pero son cerca de 10,000, 15,000, posiblemente 50,000 los que quiere sacar Jeff Bezos, Elon Musk, para tener una red integral a través del planeta y así poder, pues, investigar cosas. Pero justamente nos dicen que la Luna siempre fue un satélite artificial, que esta ya fue limpiada durante el último eclipse solar por fuerzas benevolentes, fuerzas de las que usted y yo ya hablamos en la cápsula anterior, los pleiadianos, que junto con los arcturianos han venido a ayudarnos, que estamos viviendo un cambio de mentalidad, un cambio de época, un cambio de cosas en el sistema y de las cuales nos podemos liberar. Que además, justamente porque muchas personas han reportado desde Argentina avistamientos de luces en Chile, en Uruguay, y esto sucedió el 14 de diciembre del 2020, tiempo en el que de hecho sucedió un eclipse con dirección al Sol, y que mucha gente reporta haber visto naves y esferas cerca de la Luna. Para muchos, se trataban de solstianos. Y de nuevo le digo, astronauta, no sé de dónde vi toda esa información, toda esa teoría, pero es larga, es gigantesca. Y de hecho nos dan aquí más datos de gente que está con los pleiadianos: sirios, venusinos, lirianos, aviares, urmas, mantianos, bellatricianos, andromedanos, prosianos, pegasianos, antarianos. Y justamente todas estas razas, usted, lo invito, búsquelas en Google. Y usted va a poder encontrar información que, de nuevo, puede ser un bonito cuento o puede ser información de la cual usted y yo tenemos que estar más al pendiente. No lo sé. Justamente se cuenta que sutilmente desde la época de los 50 y en mayor medida hasta el 2012, la raza humana ya ha tenido contacto con estas especies y estamos recibiendo la liberación de la Luna. Esto es un caso enorme. La Luna como un satélite real. No podemos ver otras caras. Se impactan los meteoritos, pero solamente pueden hacer un cráter de cierto tamaño. No se conocen cráteres más grandes. Son las dudas que nos dejan los astronautas del misterio. Increíbles. ¿Serán ciertos? ¿Serán reales? Algo que sí le puedo decir a Astronauta del Misterio es que estamos viendo, y de hecho iba a ser cuarta cápsula, pero ya no quisimos realmente realizarla, todas estas coincidencias que hemos estado viendo a partir del año 2018 con un supuesto mensaje. Les recordamos que estamos viviendo una transición que de hecho el mayor líder de la religión judeocristiana más importante, llamada cristianismo, catolicismo, el Papa, llegó a acontecer un texto
el cual fue ya firmado por su análogo de la religión islámica. No hemos hablado de otra religión hebreica, que son los judíos, que hoy están en gran guerra con los islámicos, pero los cristianos y los islámicos han firmado un documento, y usted lo puede buscar, Astronauta del Misterio, que acontece una nueva reeducación del planeta Tierra, del planeta completo, de todo ser humano que habita esta Tierra, con una idea en general. Entender que la vida humana no es la única sobre el planeta Tierra. Ahora bien, déjeme acontecerle de qué trata este documento, ya que en su mayoría asiste por parte de la ecología, aparentemente, del entendimiento de que somos seres humanos y hay plantas y hay animales y hay tierra. Pero muchos otros los han llevado a cabo porque este documento firmado ha tenido el apoyo del G20, por ejemplo, del G8 en su mayoría. Y si usted no me cree, recuerde porque en pleno octubre 2020, con la pandemia, todo lo que daba en Italia, se dio una de las juntas más grandes convocada por el Vaticano, la cual ya no recibió a los mayores líderes, pero sí a varios secretarios, pero fue bastante curioso. Y que además también recordemos que el año anterior se dio el ejercicio armamentístico más grande en la historia del planeta, y usted lo puede buscar. New York Times, Washington Post, Israel Times, en cualquier periódico de Rusia. O sea, esto no se trata de alguna creencia derecha o de izquierda. El mayor ejercicio en la historia armamentística mundial se llamó Defend Europe 2020, en la defensa de Europa, y con plena pandemia, cuando Estados Unidos estaban muriendo millones de personas, donde fue más criticado Trump por no hacer las elecciones, le preguntaron al ejército norteamericano, ¿por qué estás haciendo esto en este momento? Y ellos respondieron, lo teníamos planeado, solamente eso. Pero lo puedes cambiar, lo siento, lo tenemos planeado. Son dudas que yo les dejo, porque además este plan de reeducación tiene una fecha límite, tiene un cierre. Y muchas otras teorías y muchos otros planes de los que nos hemos enterado, astronauta, tienen cierre. Y el año es el mismo. Tierra 2030. Nos vemos en el espacio.